Pueden escribirlas para que el ponente pueda responderlas al final de la presentación. También pueden realizar sus preguntas prendiendo su micro al final de la ponencia cuando el ponente lo indique. Sin más que agregar, le doy la palabra al expositor. Ok, muchísimas gracias. Voy a permitirme no presentar como proyección, porque la verdad es que personalmente siempre me incomoda. Y quiero romper de alguna manera el pedido de la monitora diciendo que tienen toda la libertad de interrumpir para pedir alguna aclaración sobre algún punto, algún tema que requieran conversar. ¿Ok? Ah, Fuera de las preguntas que puedan haber después de la ponencia. ¿Qué cosas son los sesgos en investigación? Los sesgos en investigación son un tipo de errores, ¿ok? En investigación, como en toda la vida humana, se pueden presentar errores. Es más, a menos que haya algún inmortal o un supranatural, todos somos seres humanos y todos cometemos errores todos los días, ¿ok? En investigación también hay errores y hay todo tipo de errores, ¿ok? El error más común es los errores que se producen al azar, se llaman errores aleatorios, sobre los cuales uno no tiene control. ¿Ok? Hay formas más exigentes de tratar de controlar, pero esos no son sesgos. Existen otro tipo de errores que son los que vamos a ver, que es lo que toca en la sesión que me han pedido que tenga una ponencia con ustedes. Ok, ¿cuál es el contenido de la sesión de hoy? Vamos a definir qué cosas son los sesgos, cuáles son los distintos tipos de sesgo, y en la parte final vamos a tener un espacio de discusión, espero bastante participativa, para tratar de entender qué hacer en tal eventualidad o cómo hacer para prepararnos ante la eventualidad de que se puedan presentarse. ¿Ok? Entonces, entrando a la presentación en sí, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué son los sesgos? En la práctica, un sesgo es un error sistemático. ¿Qué cosa es un error sistemático? Es un error que se repite con cierta periodicidad o que en determinado grupo de personas, sea por sexo, edad, grado de instrucción, lugar de procedencia, tema que toque abordar, o sea por distintas formas, son errores que se presentan de manera sistemática. Estos errores sistemáticos pueden ocurrir desde la idea de la investigación hasta la publicación de la investigación. O sea, en cualquier momento de la investigación pueden ocurrir esos sesgos. Ah, y entonces, si tratamos de englobar en una manera bastante simplista todos los posibles sesgos que pueden haber, nosotros tenemos sesgos de selección, que son aquellos sesgos que ocurren por la forma en que diseñé mi investigación, y eso se puede expresar en actitudes o acciones por parte del participante o por parte del investigador. Y un segundo tipo de sesgos son los sesgos de observación, otros los llaman sesgos de información, que también los pueden presentar el participante o el investigador. ¿Por qué se llaman sesgos de observación? Porque en los estudios transversales hay, como el investigador observa nada más, entonces uno los llama sesgo de observación, pero en los ensayos clínicos, que no están exentos de tener sesgos, también existen sesgos, solo que como no es observación lo que se hace en el ensayo clínico, sino que responde a una propuesta de investigación experimental, los llaman sesgos de información. Ok, por otro lado, un tercer gran grupo de sesgos son los sesgos de confusión, que ocurren cuando en mi diseño hay una variable que se llama variable de confusión, eso lo vamos a explicar posteriormente, ¿ok?
Y eso es fundamentalmente por parte del investigador. Y el último sesgo que está por encima de los otros tres es el sesgo de publicación que se presenta de parte del investigador y de parte de las revistas. ¿Por qué? Porque culturalmente, ahora cada vez menos, pero culturalmente hasta la fecha, no se acepta mucho la presentación de investigaciones, habitualmente estudios analíticos o estudios experimentales, que no muestren resultados significativos, o sea, que muestren que mi investigación no dio resultados. ¿Ok? Entonces, si yo solo analizo aquellas publicaciones que, vale la redundancia, se han publicado, obviamente voy a estar mostrando solo aquellas que mostraron diferencias significativas. Las otras no aparecen publicadas en ningún lado. A veces uno tiene que buscarlos en la llamada literatura gris para encontrar información y poder hacer frente a ello. ¿Ok? Am, sobre este punto macro, tratando de pintar el bosque en su conjunto, vamos a entrar a detallar algunos de estos sesgos. ¿Ok? ¿Cuáles son los sesgos de selección más frecuentes? El sesgo de selección más frecuente, o los sesgos de selección más frecuentes, es un sesgo de muestreo. ¿Cuándo ocurren estos sesgos de muestreo? Para poner ejemplos de la práctica más común de nuestro país, es las encuestas que hacen las encuestadoras para ver preferencia de voto. ¿Ok? Te muestra un resultado. ¿Ok? Ese resultado, por la forma en que se hizo el muestreo, habitualmente está focalizado en el área urbana y urbana de las grandes ciudades. Eso va a sesgarte los resultados y eso se ha visto con fuerza en las dos o tres últimas elecciones. Dos últimas elecciones de manera evidente, la tercera no estoy muy seguro, pero de manera clara. ¿Por qué? Porque los encuestadoras o las empresas encuestadoras no abarcan una muestra del total de la población, sino una parte de la población. ¿Ok? Entonces, ese es un sesgo de muestreo. Otra forma es sesgo de muestreo que es bien evidente, especialmente de la pandemia en adelante, donde se ha empezado a realizar un sinnúmero de investigaciones vía virtual, es justamente la virtualidad. Si yo quiero conocer percepciones de la población sobre la virtualidad, ¿quiénes van a participar? La gente que usa frecuentemente Internet, la gente de edad más joven, idealmente los nativos digitales, como se llama, o la llamada generación Z, que son más afines al manejo informático, más que la población 60, 70, 80 años. ¿Ok? Entonces, en todo ese tipo de estudios, he tratado de englobar dos grandes paquetes, se presentan sesgos de muestreo. ¿Ok? Donde más se presentan sesgos de muestreo que se van a cruzar con sesgos de autoselección, por poner un ejemplo. ¿Ok? Hace poco revisaba una tesis sobre un tema de salud realizada en estudiantes universitarios. Y entonces, si yo voy a entrevistar este, a la hora que salen de clase, ¿quiénes van a responder? Los que no tienen cosas que hacer, que en el caso de medicina todo el mundo se queja que tenemos miles de cosas por hacer, que no tenemos tiempo de nada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? O la gente que está aburrido, o por afinidad, la gente que es más afín con las entrevistadoras o con los entrevistadores. Y eso también te produce un sesgo de muestreo. ¿Ok? Ah,
Dejando los sesgos de muestreo, existe un segundo sesgo que es el llamado sesgo de desgaste o sesgo de atrición, que no lo utilizamos mucho en ciencias de la salud. Se ve con mucho más frecuencia en las evaluaciones de impacto que se hacen de programas sociales. Y el sesgo de desgaste es el sesgo que ocurre cuando las personas que abandonan el estudio son distintas, sistemáticamente distintas, de aquellas que permanecen. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se ve eso? Por ejemplo, que también se ve en salud y habitualmente no hacemos mucho, simplemente reportamos la cantidad de gente que salió del estudio. En los estudios que queremos ver mortalidad, definitivamente ahí tenemos un gran sesgo de desgaste. ¿Por qué? Porque los que se murieron, ya no van a reportar. Y si mi estudio estoy haciéndolo a los 10 años, los que se murieron a los 5 no van a reportar. Y no podemos afirmar que esos serán iguales o diferentes a los que vivieron 10 años. Pero esa es parte de los problemas que habitualmente toca analizar. Otra expresión de sesgo de desgaste ocurre en los estudios de cohorte observacionales, donde yo quiero ver cuáles son los factores de adherencia. Llámense adherencia a tratamientos en enfermedades crónicas transmisibles o enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces, hay buen número de publicaciones sobre factores de riesgo de no tratamiento de tuberculosis pansensible, MDR y XDR. Hay otro grupo más reducido de investigaciones sobre adherencia a tratamiento en VIH. Hay estudios de adherencia a tratamiento de diabetes, tratamiento perdón, adherencia a tratamiento de hipertensión para poner las dos enfermedades crónicas no transmisibles pandémicas más frecuentes y más asociadas, donde primero que los criterios que se usan para medir habitualmente no son los apropiados y que una salida que habitualmente le han encontrado es aplicar instrumentos estándar. Morisky Green para medir diabetes e hipertensión, el SEAT, que es ese instrumento para ver adherencia en VIH, cuando lo razonable debería ser ver con qué frecuencia los pacientes con diabetes, por poner un ejemplo, o con hipertensión en el primer nivel, son adherentes a lo que se establece en la guía clínica o en la guía de práctica clínica para los pacientes con diabetes en el primer nivel y para los pacientes con hipertensión en el primer nivel, que existe en el país. Cada país tiene sus normas, pero siempre tenemos esta tendencia a buscar instrumentos estándares para tratar de bypassear o no ajustarnos a normas que le dan más rigurosidad a las investigaciones. ¿Ok? Otro sesgo que puede presentarse son los sesgos de falta de respuesta o los sesgos de cobertura insuficiente. ¿Cómo se abordan estos sesgos? ¿Ok? Una de las cosas que en los veintitantos años de experiencia enseñando investigación es muy frecuente es que, y voy a salirme un momento del tema, es que habitualmente cuando somos estudiantes creemos que hacer investigación es hacer un protocolo copiado de algún lado, pero como habitualmente en las regiones del país la gente no habla inglés, copiamos tesis publicadas en otras regiones, donde la calidad de las mismas deja mucho que desear. Y entonces, este, el problema del sesgo de selección se trabaja, y es lo que yo enseño a los alumnos en general, perdón,
A la hora que yo pienso en la investigación, yo tengo que pensar qué cosas pasaría si yo participo en la investigación. O sea, tengo que sumergirme completamente en la investigación para tratar de entender, definir, comprender cuáles son los posibles sesgos de selección que puede haber. ¿Ok? Y a partir de esos posibles sesgos tendré que definir primero qué resultados puedo publicar. Entonces yo podría comentar una tesis que hicimos este, asesorando yo a estudiantes de Cayetano, donde se medía de manera virtual, porque era época de pandemia, la actividad física y los hábitos alimentarios de estudiantes. ¿Ok? ¿Y qué cosa es lo que ocurrió? ¿Ok? Y que ocurre con bastante frecuencia este, a la hora de responder las encuestas. Los estudiantes de los primeros ciclos no responden las preguntas. ¿Por qué no responden las preguntas? Porque eso de tema de investigación no lo ven, no lo entienden, no lo comprenden, no lo valoran. Segundo, los estudiantes en etapa intermedia no le dan mucha importancia a la investigación. Los que están en medicina están concentrados en sus estudios de medicina. Los que están en administración están concentrados en sus estudios de administración. ¿Quiénes responden? Los estudiantes de los dos últimos años, porque recién ahí entienden la importancia de la colaboración en los proyectos de investigación. ¿Ok? Pero lastimosamente esa no es la mayoría de personas, sino esa es la minoría. Entonces, ¿qué cosa pasó? En uno de los estudios se cumplió la cuota mínima y se trató de parear por edad y sexo. Perdón, se trató de analizar la muestra con la población y con la justa llegó a calzar, mientras que en otros de los estudios, pese a coger grupos de 5 años, de los 5 años solamente se pudo tener muestras teóricamente representativas con tasas de respuesta mayores al 50% en los estudiantes de los 2 últimos años. ¿Por qué pasa eso? Por varias razones. Este, ah, la primera gran razón está vinculada a este desconocimiento de la investigación y la segunda razón es que, y es un tema cultural muy serio en nuestro país, no entendemos esta idea de aprender a trabajar en equipo. Tampoco aprendemos a valorar cuando aparece por ahí algún profesor comprometido con la investigación que le pide a los estudiantes que se esfuercen en hacer investigación y a trabajar en investigación y corrigen y revisan una serie de sus proyectos por ese lado. Entonces, esta parte de sesgo de selección se corrige fundamentalmente con el diseño de la investigación. El diseño de la investigación no es solamente decir, es descriptivo, analítico, observacional descriptivo, observacional analítico o experimental. No, es entender al interior de cada uno de los tipos de estudio que puedan haber, cuáles son los posibles errores que pueden presentarse en la lógica de la investigación y cómo puedo hacer para corregirlos. ¿Ok?
Un segundo gran grupo de sesgos son los llamados sesgos de observación en general, que como decía en la lámina inicial o una de las láminas iniciales, se presentan tanto desde el investigador como desde el participante. Ok, acá estoy poniendo algunos nombres básicos porque me interesa que se aprendan los nombres básicos de las partes más importantes. Vamos a detallar algunos tipos de sesgos con más detalle para que entiendan que esto básico es una cuestión relativamente general. Entonces, ¿cuáles son los sesgos desde el investigador? En estudios observacionales o experimentales, uno de los grandes instrumentos que se usan son instrumentos de medición, balanzas, tallímetros, hemogramas, etcétera, 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 o sea, equipos, ¿ok? Y esos equipos deben estar calibrados. Idealmente, todos los equipos de los establecimientos de salud, públicos y privados, deberían tener calibraciones cada año como parte de la actividad para garantizar que la medición que se hace sea la correcta. ¿Ok? ¿Eso ocurre? Respuesta no. ¿Ok? Lo otro que se hace en investigación, especialmente en el espacio de los estudiantes, es las entrevistas o las encuestas. Encuestas para ser llenadas por autollenado o encuestas para ser llenadas por medio de entrevistas. ¿Ok? En el caso de que yo vaya a aplicar encuestas a través de entrevistas, yo necesito estandarizar el proceso de entrevista. ¿Qué significa estandarizar el proceso de entrevista? Significa capacitar a los entrevistadores, establecer cuál es la pauta de que si yo pregunto cómo te llamas y la persona no me responda, tenga que tener una explicación alternativa escrita que proponga una segunda alternativa para la misma pregunta, este, sin cambiar el tono de voz. ¿Cuál podría ser un ejemplo? ¿Podría decirme cuál es su nombre y cuál es su apellido? Convencionalmente, cuando yo estandarizo el proceso de entrevista, yo tengo hasta una tercera opción de pregunta. Si no responde, no responde. No puedo presionar, no puedo romperle el pescuezo, no puedo hacer ninguna cosa de ese tipo. Simplemente esa pregunta queda desierta, ¿ok? Y probablemente esa encuesta, dependiendo cuántos vacíos tenga, termina siendo eliminada del trabajo. Pero eso implica estandarizar. Estandarizar implica, por ejemplo, esto era una intención de un gráfico que lo usó en docencia, es a las personas habitualmente a la hora de tallarlos, los paran en una balanza con tallímetro y el tallímetro tiene una regla que baja en 45 grados sobre la cabeza y que baja en 90 grados. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de esa regla? Que si yo soy más bajo que el paciente y no hubiese esa regla de medición, yo voy a considerar una talla más alta. Mientras que, por otro lado, si yo soy mucho más alto que el paciente, yo voy a considerar que su talla es más baja, simplemente por ángulo de visión. No es que yo tenga la intención, acá no estamos haciendo juicio de intención maquiavélica de generar algo, sino es un tema de posición y postura y de características de la persona que podría estar sesgando. Y por eso es importante estandarizar y por eso es importante calibrar. ¿Ok? Y entonces, estos son los dos grandes sesgos de observación desde el lado del observador que suelen existir. ¿Ok? Por otro lado, en este grupo de sesgos de observación, como decía, hay los sesgos del observador, que son los que acabamos de escribir, y hay los sesgos desde el participante. Entonces,
¿Cuáles son los sesgos del participante? Los sesgos del participante, el sesgo más frecuente y que probablemente el participante no tiene conciencia de ello y el investigador tiene que tratar de tener conciencia de ello para ver cómo pregunta, son los llamados sesgos de memoria o sesgos de recuerdo. Entonces, ¿de qué va a depender la memoria o el recuerdo de un evento? Yo lo enseño así. Yo creo que uno tiene sesgos de memoria y recuerdo dependiendo de dos variables. La frecuencia, o sea, si el evento que quiero que la persona recuerde es muy frecuente, y de la intensidad del evento. ¿Ok? Entonces, si mi evento es muy intenso y poco frecuente, es muy probable que me acuerde. Y alguien podría estar diciendo, doctor, ¿pero qué está hablando? Bien fácil. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes que cuenten qué operaciones han tenido desde que nacieron hasta la fecha, ¿ok? Se van a acordar. No porque están en riesgo su vida que sigan a morir, sino tienen un recuerdo intenso, tienen un espacio intenso del cual de repente ni siquiera fuimos conscientes, pero es intenso, por eso nos acordamos y porque es infrecuente. ¿Ok? ¿Y cuál es un ejemplo de un evento cuya intensidad es bastante baja y cuya frecuencia es muy alta? ¿Ok? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes qué comieron el viernes 13 de octubre, ¿quiénes se van a acordar? La respuesta común a esa pregunta es, ¿se va a acordar aquella persona que la celebración de una persona importante para él o para ella está de cumpleaños? ¿Ok? Y por lo tanto, no era cualquier fecha 13 de octubre, sino que 13 de octubre es el 13 de octubre. ¿Ok? O que sea tu cumpleaños. No hay otra posibilidad. O una celebración universitaria, o una celebración con compañeros particular, especial, etcétera, sí, podría también entrar en ese costal, sí, ¿ok? Pero después, si yo te pregunto qué comiste el 13 de octubre, no te vas a acordar. La gran mayoría no se va a acordar. Y eso te va a sesgar y te va a sesgar la respuesta. Y por eso, cuando preguntan, por ejemplo, sobre prácticas alimentarias, se pregunta sobre qué comieron. Cuando se quiere preguntar con detalle en estas encuestas de alimentación que hace el SENAM o estas encuestas de alimentación que se hacen a través del INS o a través de los programas de agricultura, se recoge la información de las últimas 48 horas, perdón, 24 horas. ¿Por qué no se recoge antes? Porque tú te olvidas y vas a tratar de justificar tu respuesta. ¿Ok? Un segundo gran grupo de sesgos de observación son estos sesgos que yo llamo de falta de sinceridad. Falta de sinceridad que tiene dos expresiones. Dependiendo qué cosas esté preguntando, estos sesgos de falta de sinceridad se van a expresar en mentiras o en responderte lo políticamente correcto, lo socialmente deseable, o para evitar entrar en temas de discusión, respuestas con tendencia a la media o regresión a la media, como los llaman los distintos textos. ¿Ok? En resumen, estos sesgos de información o observación
para la parte del investigador. Se corrige, como está en rojo, estandarizando, ¿ok? Y sí, es importante estandarizar, sí es importante tratar de saber cómo hago para minimizar este sesgo desde el lado del investigador. Y por otro lado, necesito pensar, y por eso decía, necesito pensar como si estuviera participando. Si a mí me hacen esa pregunta, ¿qué respondería yo? O si tienen algún familiar cercano, le pregunto, oye, si te preguntan tal cosa, ¿qué responderías? O si están trabajando en tesis, que en varias universidades ya las pueden hacer en grupos hasta de 3, que yo sepa, no conozco la realidad de todas las universidades del país, pero ya están habiendo tesis hasta de 3 alumnos. Es preguntarse qué responderías, no para que te den la respuesta, porque la persona, así sea tu compañero o compañera de promoción, tiene derecho a su propia privacidad, pero sí para tratar de entender y tratar de controlar estos sesgos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se controlan los sesgos de memoria? Diseñando apropiadamente el cuestionario, corrigiendo apropiadamente la encuesta, corrigiendo las preguntas, tratando de encontrar una solución en el tema. ¿Ok? Entonces, hay opciones para corregir este segundo grupo de sesgos desde el diseño, incluyendo el instrumento, hasta el proceso de recolección de información. ¿Ok? Entonces, si miramos los sesgos, el primer gran sesgo, y esto es ya más académico, más de salón, es el sesgo de recuerdo, ya lo conversamos hace un rato, que tiene que ver, como decía, con este tema de frecuencia y enfermedad, que lo voy a pintar en rojo para que lo tengan frecuente. El sesgo del observador, donde la persona que va a responder en función de lo que el participante cree que el investigador quiere que le responda. Si salgo del ejemplo investigación, ¿ok? El equivalente a este sesgo observador es cuando un profesor le pregunta a un alumno y el alumno, en lugar de responder lo que realmente piensa, responde lo que el alumno cree que el profesor quiere que le responda. Entonces, ese es el sesgo donde el observador, investigador, de alguna manera, por su sola presencia, induce un tipo de respuesta a la persona. ¿Ok? Otro sesgo, otra expresión de este sesgo observador es cuando la persona te responde lo socialmente deseable o lo políticamente correcto. Entonces, alguien hace una encuesta y pregunta si han consumido cocaína. Si la pregunto verbalmente en cuestionarios, la gente te va a responder no, 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 porque la persona podría decir, ese joven se ha consumido o esa chica se ha consumido. Y entonces, la gente se cuida mucho de eso y te va a responder lo políticamente correcto. ¿Ok? El otro gran sesgo es el llamado sesgo de desempeño, donde yo lo voy a contar como ejemplo de, no de investigación, sino como parte de un ejercicio que alguna vez hicimos
en Cayetano como parte del curso, no como parte de una clase ni con un propósito de investigación, sino que en la época presencial teníamos 45 minutos de clases, 15 minutos de para y así sucesivamente. A veces todo el día de clases, que era parte de las dinámicas que teníamos antes. Entonces, explicando temas de este tipo, decíamos, ok, este, en maestrías con estudiantes o profesionales de salud, les preguntábamos, perdón, este, decíamos, ok, pueden salir al descanso, pueden tomar un refrigerio, a tomar un café, una gaseosa, lo que quieran, y regresan. Ok, entonces yo salía con ellos y me quedaba mirando. Entonces veía cuántos entraban a los servicios higiénicos, no sé si hacer necesidades o a lavarse las manos antes de comer. Este, y punto, simplemente veía. Este, y todos comían galletas con la mano y todo lo demás. Este, regresábamos a clase y regresando a clase preguntaban, ok, todos ustedes saben que uno tiene que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Y si va a ir al baño y después va a comer con más razón, tiene que ser. Pregunta, ¿cuántos se han lavado las manos? No estoy pidiendo respuesta, tampoco les estoy pidiendo respuesta a ustedes, pero la respuesta era silencio, algunos se ruborizaban, había una u otra persona que haraba y daba una justificación. Justo, o sea, yo no quiero hacer juicio de valor, simplemente estoy recogiendo información. Es simplemente de tratar de mostrar que entre la práctica y el conocimiento hay una brecha. Era el argumento que utilizaba. Que además es real. Entre lo que uno sabe y lo que uno hace, hay una brecha grande. Este, continuaba la clase, segunda hora de clase, este, terminaba a los 45 minutos, tocaba break, salían a refrigerio y mágicamente el porcentaje de gente que entraba a lavarse las manos era el doble o el triple de los que se habían lavado las manos inicialmente. Efecto de observación, cambio de comportamientos porque sospechan que está siendo observado, no lo sé, ¿ok? Lo que yo sí sé y sí puedo dar fe de eso es esta experiencia y mi propia experiencia personal donde una cosa es que tú atiendes al paciente cuando tú estás solo con el paciente y tienes una buena empatía o una buena química o un buen rapport o una buena relación con el paciente. Y otra cosa es cuando tienes a tu jefe de prácticas que está supervisando cómo haces tu práctica. Te esfuerzas más, te pones más tensos, tus reacciones cambian, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso pasa? Sí. ¿Ok? ¿Cuál es otra experiencia donde eso me ha pasado? Y hablo a nombre personal, pues no me interesa compartir nombres de otras personas, por un tema ético además, es cuando tuve la oportunidad de ir a hacer la maestría afuera, perdón, me tomaron un examen de inglés y en el examen de inglés la persona que me está entrevistando del Consejo Británico me dice, ¿te puedo grabar la entrevista? Y yo, claro, no hay ningún problema. ¿No te vas a poner nervioso? Que yo sepa, no, pues si me pongo nervioso te avisaré. Y ahí quedó el tema. Pero hay una tendencia de ese tipo, ¿ok? Entonces, este sesgo donde el desempeño varía porque te percibes observado o controlado o comparado, se ocurre habitualmente, se llama el efecto Hawthorne, ¿ok?
Y cuando ocurre en el grupo control que se sabe que está siendo comparado con un grupo experimental, lo llaman efecto Young-Henry. Un último sesgo de información es el que ocurre, como comentaba hace un rato, cuando habitualmente se aplican encuestas con esas escalas tipo Likert de puntajes del 1 al 5, del 1 al 6, 1 al 7, 1 al 8, puntajes par o impar, que es, por ejemplo, lo que se usa cuando se aplica este cuestionario de satisfacción de usuarios por norma, que es el cuestionario de SARQUAL, que tiene una escala de puntajes del 1 al 7. Y la tendencia habitualmente en algunos temas es no responderte la verdad, sino responderte el punto medio. ¿Ok? Entonces tú dices, ok, ya expuso el doctor Llanos. ¿Qué tal la exposición? Más o menos. Cuatro, 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 cuatro. ¿Qué tal? Cuatro. Por qué no mal o por qué no muy bien? Es un tema de las personas. Pero la gente marca cuatro, cuatro, cuatro porque es el punto medio. Y entonces nosotros hicimos una investigación hace muchos años atrás diciendo, ok, ¿qué pasa si le quitamos el punto medio? Alguien podría decir, doctor, ¿y cómo le quita el punto medio a una encuesta? Bien fácil. Tu escala no es del 1 al 7, donde el 4 es el punto medio, sino la escala es del 1 al 6. No hay punto medio. Los tres primeros números, del 1 al 3, te dicen que no es positivo, o sea que es negativo. 4, 5 y 6 te dicen que es positivo, poco positivo, medianamente positivo, altamente positivo. Entonces, para quien esté aplicando encuestas donde quiere recoger puntajes de ese tipo, uno como investigador tiene que preguntarse, para mi instrumento, lo que quiero utilizar es algo que tenga punto medio, es algo donde quiero romper con el punto medio, pero es parte de lo que tengo que tratar de definir. Definir yo como investigador, definir yo con mi asesor o con mi tutor para que me dé algunas pistas de cómo debiera abordar. Ok, y entonces de ahí regresamos al sesgo del entrevistador. Y el sesgo del entrevistador puede ser consciente o inconsciente, porque puede ser consciente cuando yo quiero que muestre algún factor cuando estoy aplicando una encuesta, donde con el simple tono de voz yo puedo inducir respuesta. Entonces yo podría preguntar, Klinder, ¿considera usted que la clase fue buena? Ya induje respuesta. Podría responder una escala del 1 al 7. Ya induje respuesta. Ya induje a que él trate de responder eso porque la lógica de mi encuesta está preparada de esa forma y por lo tanto parte de mi práctica va a estar sesgada así. ¿Ok? Eso que ocurre con los entrevistadores, ocurre con los investigadores, donde el sesgo puede ocurrir de manera deliberada a partir de que yo considero que mi intervención funcionó o no funcionó, o de manera inconsciente cuando yo dejo que sentimientos personales, estereotipos, suposiciones influyan
no solo en las preguntas, sino además en la forma que voy. Yo puedo preguntar con gesto además. ¿Qué sé yo? Steven González, ¿cómo consideras que está nuestra situación actual en el país? Por tono de voz, por énfasis, por gesto, definitivamente estoy dando a entender que yo espero que él me diga que está mal, más o menos mal, pero que está en el lado negativo, ¿ok? Eso es lo que llaman, según la literatura, efecto Pigmalión o efecto Rosenthal, ¿ok? Que son las dos características que la persona tiene que tratar de identificar. ¿Ok? Ah, un tercer gran grupo de sesgos es el llamado sesgo de confusión, que ocurre cuando yo quiero analizar dos variables, alcohol y cáncer de pulmón, alcohol como variable independiente, cáncer de pulmón como variable dependiente, y yo tengo una variable de confusión. O ocurre cuando un estudio donde no parto del origen y el final, sino parto a mitad del proceso. Ok, en ambos casos, yo voy a tener una variable que es una variable de confusión. ¿En qué se caracteriza esa variable de confusión? Esa variable de confusión va a estar relacionada tanto con mi variable independiente como con mi variable dependiente. Para el ejemplo, si yo quiero estudiar la relación de alcohol y cáncer pulmonar, tengo una variable de confusión que me va a producir un sesgo de confusión, que es el tabaco. ¿Por qué? Porque culturalmente, y hasta donde he preguntado hasta el año pasado, eso sigue siendo así. A la hora que la gente toma alcohol, tiende a fumar uno que otro cigarro dentro de las drogas lícitas, no estoy hablando de otro tipo de drogas, por si acaso. ¿Ok? Y lo que se sabe es que el tabaco produce cáncer de pulmón. Entonces, el tabaco sería mi variable de confusión. ¿Qué produce el sesgo de confusión? ¿Cómo controlo mi variable de confusión o cómo controlo mi sesgo de confusión? Mi sesgo de confusión tengo dos formas de controlar. O en el diseño, si es factible, o otra forma de controlarlo sería considerar esta variable como parte de mis variables intervinientes en mi investigación y controlarla en el análisis multivariado que debiera hacer. ¿Ok? Finalmente está el sesgo de publicación, que es el que ocurre no tanto en estudiantes, pero ocurre mucho en profesores, donde la idea es, tengo que publicar, porque además ahora que hay esta cultura de docentes renacida, interesa publicar y publicar y publicar, y es la obsesión de publicar. Ya no interesa la calidad de la publicación, sino interesa simplemente publicar. Entonces, el sesgo de publicación tiene dos componentes, como muchas cosas en la vida. Un componente de parte del investigador, donde el investigador está
impulsado a tratar de publicar, pero en ese impulso a tratar de publicar puede cometer faltas éticas al tratar de modificar, alterar data para mostrar que sus resultados son significativos o eliminar alguna data que no le conviene para que salga su información positiva, para que pueda ser aceptado en una revista. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el lado de la revista, porque la revista o las revistas deberían tener una capacidad mucho más crítica de poder analizar algunos tipos de estudio que sí son importantes en investigación, pero que lastimosamente, por razones diversas, las revistas no las aceptan. Yo voy a plantear dos temas de mi experiencia personal. No quiero entrar y abrir un espacio de otros. Si alguno quiere compartir o conoce algún tema, bienvenido sea. Un primer ejemplo fue un estudio que hicimos de ética en investigación, que habíamos quedado con una alumna en hacerlo. La persona se demoró en hacer su tesis como 4 años o un poco más. Y a la hora que quisimos mandarlo a publicación, dijeron, ya está desfasado, han pasado mucho tiempo. No vale. Yo sigo diciendo que sobre ese tema hay muy poco y que definitivamente sí era importante publicar, pero las revistas, dos de las revistas a las que nos mandamos simplemente dijeron que no era apropiado. Este, definitivamente en algún momento lo vamos a publicar en algún otro lado sin que necesariamente sea un artículo, este, pero sí es información que debería ser utilizada para analizar los comportamientos éticos en general. Otra investigación que hicimos fue un estudio cualitativo. ¿Ok? De lo que yo conozco, en estudiantes de medicina que hagan investigación cualitativa, el porcentaje es cercano a cero. ¿Ok? En Cayetano, yo puedo decir que fui asesor de la primera tesis que se hizo, donde se hizo un estudio cualitativo. Y después no he vuelto a ver. No he vuelto a ver, no quiere decir que no haya, no he vuelto a ver porque no me he metido a buscar de manera intensiva para ver qué tan bien o qué tanto más se han publicado en otro. Ok, entonces, ¿hay sesgos de publicación? Sí, de parte del investigador y de parte de la revista como parte de la propia práctica. Ok, entonces, si tratamos de resumir todo lo que hemos ido hablando, tendría que regresar mentalmente a la primera lámina o a las primeras láminas. Tenemos sesgos de diseño, sesgos de observación, sesgos de confusión, sesgo de publicación. 4 grandes sesgos. ¿Ok? En cada uno de esos sesgos existen diversas explicaciones, distintos tipos o subtipos al interior, que es cuestión de que los revisen con gusto. Y para los dos primeros, para el sesgo de selección y el sesgo de observación, estos sesgos pueden ocurrir tanto desde el lado del investigador como desde el lado del participante. ¿Ok? Eso sería, en gran resumen, lo que corresponde a los sesgos. Si quieren que conversemos de algunas preguntas, en buena hora. Finalmente, para concluir, uno de los temas que a mí me parece importante señalar es, tenemos
por dos razones, en la gran población universitaria nacional, un sesgo porque no le damos la importancia a la investigación, ¿ok? Y en distintos lados estamos formateados a tratar de darle la razón al profesor para no tener, entre comillas, problemas. Y y no llegamos a entender que aprender a generar una cultura de investigación implica preguntarnos cosas, retarnos o retar a los propios profesores a preguntarles cosas y que ellos nos puedan decir, ¿sabes qué? De ese tema no conozco. Es un, desde mi punto de vista, no debería ser motivo para que tu profesor te baje nota, sino debería ser un motivo que te obligue a ti a retarte si quieres a preguntar a los profesores para probar cuánto saben, si quieres, ¿ok? Pero lastimosamente como esa cultura de tratar de autoinformarme, tratar de autoformarme, no existe. Solemos tratar de responder sí, sí a muchas cosas. La gran ventaja de la sociedad en general es que existe un grupo que no es muy grande, es un grupo que tiene interés en hacer investigación. ¿Ok? Entonces, la investigación empieza a convertirse en un proceso. ¿Qué ocurre en la gran mayoría? Que la investigación es un suceso. ¿Por qué es el suceso? Porque la tienes que hacer para graduarte. Si no la haces, no te puedes graduar y ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿cómo hacemos desde la sociedad con la participación de docentes para que la investigación no sea un fin, sino sea un medio para el desarrollo de nuestra sociedad estudiantil? Ese es el reto más grande que no depende solo de los estudiantes, depende de los profesores y depende de las universidades. Somos los tres grandes autores quienes tenemos que participar en ese proceso para que la investigación realmente se convierta en un medio. ¿Para qué? Para el desarrollo de la calidad de nuestros profesionales de la ciencia de la salud. Y yo pararía acá, no sé si es que alguno tiene alguna pregunta. O No. estamos en el espacio estándar y acabó la presentación y hacemos silencio. Hola, Buenas noches. Sí, doctor. Esto, como bien les ha dicho, chicos, si es que hay alguna pregunta o consulta, podrían hacerlo a través del chat o también levantando la mano a través del Zoom. Mientras tanto, voy pasándoles el pase de lista final. Ah, sí, sí, sí. Sí, justo Ceci también nos está apoyando con respecto al chat. Ya. Entonces, doctor, ¿les parece si esperamos unos minutitos mientras que voy pasando el chat a ver si alguien se anima? esperemos a ver si se anima. Sí, ahorita voy pasando el último pase de lista, más bien. Listo. Chicos, ya pueden ir haciendo su pase de lista final. Bueno, por lo que veo no hay ninguna duda, doctor. No me ha mandado nada al interno. Bueno, doctor, agradecerle por hoy día presentarse y también estar aquí con nosotros y también asistir a la sesión, ¿no? Y bueno, ya con eso terminaríamos la sesión de hoy, doctor. Muchas gracias. Ok, Y no, eso al sería. contrario, gracias a ustedes. Creo que ese es un reto grande que ustedes han tratado de hacer o que la sociedad ha tratado de hacer desde hace muchos años atrás.
creo que se requiere pasar a un espacio donde como profesionales, todos o futuros profesionales, ustedes se comprometan a impulsar en sus compañeros un espacio que permita promover la investigación. Así es. Sí, doctor. Bueno, doctor, esto agradecerle mucho por hoy día y eso sería todo hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Y Ok, igualmente a muchas todos los gracias muchachos, participantes. hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Cuídense. Nos vemos en otra sesión.